y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Vamos a tomar contacto dentro de muy poquitos momentos con nuestro primer entrevistado. Él es el ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo, y tenemos ganas de conversar con él por básicamente una razón que de pronto ha vuelto a ser un tema nacional: el alza en las cuentas de la luz. Él ha planteado que hay que remecer un poquitito el modelo, hay que hacer una mirada distinta a lo que teníamos, y el asunto es bastante interesante porque se han hecho montones de cosas respecto de la energía. En particular, durante el gobierno anterior se fijaron las bases de licitación para una serie de proyectos de energías renovables no convencionales que generaron una, repito, licitación internacional extraordinariamente activa, que potencialmente lo que se decía iba a hacer que las cuentas de la luz bajaran, no que las cuentas de la luz subieran. Cuando se iniciaba todo lo que podríamos denominar este boom de lo que se llamaban las energías renovables no convencionales, una de las cosas que más se planteaba era que al comienzo estas cosas funcionan exactamente igual que cuando nace una tecnología nueva. Siempre es muy cara. Muchos de ustedes recordarán, las personas sobre todo sobre 40, 50 años de edad, recordarán que probablemente el primer computador que ustedes compraron hace ya 30 años era un computador que tenía un precio altísimo, que costaba una fortuna en platas de esa época, porque siempre las tecnologías de vanguardia, cuando salen y remecen las situaciones, en un principio tienen una carga sobre el consumidor muy alta, donde, bueno, se incorpora en ese cobro todo lo que fue la investigación, el desarrollo, todo lo que de alguna manera se invirtió en la tecnología. Más adelante, cuando eso se masifica, cuando eso se hace muchísimo más barato en función de que tanto los componentes como justamente la masificación de la tecnología es posible, bajan los precios. Hoy día usted quiere comprar un televisor de 65 pulgadas y debe costar algo así como 30 o 40% menos de lo que costaba hace 8 años. Lo mismo pasa en el ámbito de la telefonía celular. Las personas que recordarán haber tenido esos mamotretos café, o sea, grises, grandes, con una antena y que eran pesadísimos, costaban muchísimo más de lo que hoy día cuesta un teléfono celular con todos los planes que pueda uno incorporarle. Pero, por lo tanto, hay toda una discusión respecto de si es que estos cambios obligatorios que se tienen que hacer en términos de las energías, por cambiarse la forma de la matriz, por cambiarse la estructura de la matriz energética del país, desde las energías clásicas, básicamente en torno a combustibles fósiles, o a situaciones que tenían que ver con el uso de agua, por ejemplo, en términos de las hidroeléctricas, o al uso del carbón, en términos de las termoeléctricas. Cuando se pasan a estas nuevas tecnologías va a haber un espacio para que eventualmente se puedan cobrar inicialmente algunos precios más altos, pero inmediatamente eso baja, y lo que estábamos viendo era una seguidilla de descensos en los precios de las cuentas de la luz, hasta que de pronto encontramos que vuelven a subir los precios, y eso desafiaba la expectativa de lo que se pensaba a estas alturas teníamos que pagar justamente por la electricidad. ¿Cuáles son las razones de aquello? Bueno, varias de ellas tienen que ver con situaciones de poca competencia.
nosotros tenemos en Chile un modelo que ha de alguna manera fijado en determinados ámbitos básicamente un solo proveedor o dos proveedores que a veces se coluden para dar el servicio. Eso pasa en, por ejemplo, los grandes supermercados, tenemos 3. Eso pasa en el ámbito de las farmacias. También hay ciertas cadenas de farmacias que tienen y pueden hacer uso de su determinada posición dominante, cobrando precios impresionantemente altos por los medicamentos. Y es básicamente lo que eventualmente ha pasado quizás en el modelo energético chileno, donde hay poca competencia y, contrario a lo que aparentemente muchos suponían, más que bajar, las cuentas han empezado a subir. Estamos ya con el ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo, aquí en el estudio. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Muy buenos días, gracias, Fernando. Y te quería preguntar un poco por lo que estaba planteando. ¿Cuál es la explicación para que haya nuevamente un ascenso en las cuentas de la luz cuando uno pensaba que justamente después de todo este boom que había entrado de las nuevas energías renovables no convencionales y de todas estas posibilidades de que los mismos usuarios incorporaran lo que les sobrara de energía en el sistema, ¿por qué razón empiezan a subir de nuevo las cuentas de la luz? Mira, yo creo que hay varias cosas en términos más estructurales. Tú mismo dabas una razón hoy día y que yo creo que es el desafío fundamental desde el punto de vista de particularmente el segmento de distribución eléctrica, que tiene que ver con la necesidad urgente de incorporarle competencia a ese sector. La verdad es que muchas veces se plantea que es complejo porque es un monopolio natural, en consecuencia es regulado, pero hoy día en el mundo, Fernando, existen paradigmas y modelos distintos donde es posible introducirle competencia. Es posible que los usuarios todos podamos hacer shopping y comprarle a varios. Es posible introducir una figura que se llama el comercializador. Y por lo tanto, hoy día las empresas que distribuyen eventualmente en el futuro podrán ser solo administradores de la infraestructura por donde pase la energía, pero eventualmente uno, como digo, comprarle a distintos agentes que finalmente se introducirán en ese mercado, para lo cual también hay que tener ojo que no sean los mismos para que justamente no haya integración y haya más competencia. Ahora, para todo eso se requiere un cambio legislativo importante y por lo tanto introducir ojalá esta discusión pronto en el Congreso. Ahora, en lo específico, en lo coyuntural respecto a esta alza de tarifa, la verdad es que es una mala noticia, sin duda, pero lamentablemente es un reflejo del modelo actual, cómo se reflejan y cómo se construyen las tarifas. Y esta alza última del 10%, que se suma a la anterior efectivamente, yo diría que responde a dos elementos fundamentales. Uno, que es todavía el reflejo de contratos de energía antiguos de hace 5 o 6 años, donde los precios eran altísimos. Solo un dato, en aquella época la energía se transaba a 140, 150 dólares el megawatt hora y las últimas licitaciones fueron a 32,5. El tema es que eso no se refleja aún porque esas últimas licitaciones son proyectos que tienen que construirse, tienen que incorporarse en consecuencia a la matriz de generación, y eso va a ser a partir del año 2021. Y además, en este caso en particular, de este último alza, se suma algo que también es un reflejo de nuestra propia economía, que somos una economía abierta y que dependemos de manera fundamental de lo que pasa en el mundo. En este caso se refleja en el precio de los combustibles. Nosotros como país no tenemos gas, no tenemos hidrocarburos en general, y por lo tanto tenemos que comprarlo afuera. Y hoy día más de la mitad todavía de todo lo que generamos en materia de electricidad sigue siendo en base a estos combustibles. Por lo tanto, son más caros, sube el dólar y por lo tanto también sube la tarifa. Es un reflejo de ambas cosas. Estamos conversando con el ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Andrés, a ver, yo contaba en la introducción algo que probablemente muchas personas, y decía personas sobre 45, 50 años, recuerdan muy bien, que es, por ejemplo, las personas que compraron esos primeros computadores personales alguna vez que salieron, costaban una barbaridad y uno entendía que costaban muy caro porque básicamente se le aplicaban a esas tecnologías que nacían todos los costos de la investigación, desarrollo, de la inversión que se hizo al tiro, de principio. Y a medida que empezamos a masificarse esa cultura, a bajar el precio de los componentes, tenías más proveedores, empezaba a bajar. Y hoy día, por cierto, un computador con
pero infinita mayor capacidad que el primer Apple que salió, cuesta, qué sé yo, un tercio de lo que costaba ese primer computador. Y uno se lo puede entender. Sin embargo, cuesta entenderlo a veces en ámbitos como la energía, cuando a uno le dicen de que el insumo eléctrico, por ejemplo, va a ser la energía solar. Y tú dices, a ver, pero ¿cómo se le aplica una política para calcular el costo del proveedor principal ahí, que es la luz solar? Si es que eso está dado. Por definición debería ser más barato, y las personas que están en lugares donde efectivamente se puede distribuir energía solar al hogar en el día, necesariamente tendrían que tener un insumo mucho más barato en la provisión de aquello. Mira, tú haces una buena analogía desde el punto de vista del proceso de cambio tecnológico, porque se aplica de manera muy precisa en este caso a la irrupción de las energías renovables no convencionales, y a uno no le debiera llamar, porque la verdad es que en el caso de Chile y muchos países el sol y el viento en el tiempo van a ser cada vez más convencionales, en la medida que hoy día ya, por ejemplo, son 20% de la matriz. Y en ese sentido, sin duda que el mejor combustible es el sol, el viento, porque es disponible. El tema aquí no tiene royalty. No tiene royalty. Ojo, hay algunos países que han debatido sobre el impuesto al sol, por ejemplo, a propósito de eso, como actividad económica al final, ¿no? Pero es una buena analogía en el sentido de que, a propósito de que hace algunas semanas se anunció este plan de descarbonización, que fue la continuación de una política que hicimos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando salen carboneras de la matriz de generación, tiene que entrar otra tecnología, y lo que va a entrar es energía renovable. Y hoy día la energía renovable es, además de limpia, un buen negocio, porque fundamentalmente lo que ha sucedido es que la tecnología ha bajado los costos de manera importante, entre otras cosas por la irrupción de China hace ya más de una década en este mercado, más incluso. Y, por ejemplo, los paneles solares han bajado un 70% su precio en los últimos 5 años. Y las baterías, que es la otra generación importante que viene hoy día, porque si tengo energía de estas renovables, necesito para la noche. Claro. Y la la batería también va bajando, y por eso van a bajar también los autos eléctricos, y por lo tanto efectivamente la tecnología a nosotros nos ha ayudado. ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué se ha producido este boom? Porque en esta ola de cambio tecnológico y de rebaja en el precio de esta tecnología, nosotros hicimos los cambios regulatorios para poder montarnos adecuadamente. Ahora, desde el punto de vista del modelo económico que tú relatabas recién, efectivamente, en estos tipos de proyectos lo más caro es la inversión inicial. Pero después de eso, el costo variable de operación de estas plantas es casi nulo, porque tú la instalas y tendrás, en el caso obviamente de la fotovoltaica, que limpiar, hay que hacer mantención, pero el costo inicial es fundamental, y eso es tecnología de manera central. Déjame hacerte una pregunta, Andrés. En el ámbito de los costos asociados a la electricidad en Chile, el precio que se puede cobrar, ¿está fijado regulatoriamente? ¿Está fijado por algún ente que dice, mira, tú no puedes ganar o tener como utilidad más de esto, o eventualmente el operador puede imponer su propia lógica de costo? Mira, eso de ingreso, de lucro, digamos. Esa es una pregunta crucial para efectos de entender sobre todo la cuenta que pagamos en nuestros hogares. Para llevarlo a un ejemplo y tratar de explicarlo en sencillo, si yo pago 100 pesos de mi cuenta, de esos 100 pesos, 60 pesos, 65 son energía, es la electricidad. Es lo que el negocio de los generadores, que es uno de los 3 segmentos del mercado eléctrico. En el caso de Chile, todos mercados que están privatizados desde la mitad de los años 80, y ese 65 pesos es un mercado libre. Es decir, ahí donde se refleja, y allí donde a partir del año 2021 tendremos que necesariamente tener una baja, porque los contratos de estas licitaciones de hace algunos años que bajaron el precio se van a ir reflejando en esa parte de la cuenta, en ese 60% de la cuenta. Luego hay 2 segmentos que son los que transmiten la electricidad, la transmisión, que son las líneas de alta tensión, y la distribución, que son 2 segmentos que, por ser de esto concepción, como digo, monopolios naturales, son nuevamente privados pero regulados, y allí efectivamente existe
una regulación, una norma en que las tarifas están fijadas, la tasa de rentabilidad está fijada. De hecho, en el caso de la distribución, que es el último 15% aproximadamente, son 60, 15 y el resto impuestos. Eso es lo que nosotros aproximadamente pagamos en la cuenta. En esta última, que es el 15%, que es la distribución, es donde hoy día se está discutiendo en el Congreso, por ejemplo, la rebaja de la tasa de ganancia de las empresas, que hoy día la propuesta es que quede entre 6 y 8 después de impuestos, y es en este segmento donde todavía no hemos modernizado nuestra legislación y lo que yo te decía hace un momento, que hay que introducirle competencia. En generación se hicieron cambios y las licitaciones hicieron bajar los precios. En transmisión también, pero en distribución todavía tenemos una ley de los años 80 que no refleja este cambio, que no refleja la electromovilidad, que no refleja la posibilidad que la gente tenga paneles en sus casas. A propósito de la discusión de los medidores inteligentes, también tiene que ver con esa digitalización de la red. Esto es todavía lo pendiente en materia del mercado eléctrico. ¿Y qué se necesitaría hacer para que eso estuviera incorporado dentro de todo el sistema? Bueno, mira, cada 4 años se fijan las tarifas en materia de distribución. ¿La fija quién? La fija el regulador, que es la Comisión Nacional de Energía, que depende del Ministerio de Energía. ¿Ok? Cada 4 años. Entonces, lo que hay que hacer allí, creo yo, bueno, hay que hacer estos cambios bien importantes en términos estructurales, desde el punto de vista del sistema, pero también hay que cambiar la manera, la metodología, el modelo de cómo se fijan las tarifas. Hoy día hay una cierta... No preponderancia, pero sí hay una visión importante que se refleja en los precios de las empresas cuando se fijan las tarifas, por ejemplo. Eso es algo bastante técnico, cómo se hacen los estudios, en fin, pero ese modelo también se puede cambiar para efectos de tener la certeza de que vamos a tener precios más competitivos. Todo eso es un cambio y, como digo, insisto, que es necesario emprender pronto. Aquí por Twitter, Vlad Tepes plantea la siguiente pregunta. ¿Es cierto que las multas que les aplican a las eléctricas se considera también como gasto propio del negocio al momento de fijar la tarifa al usuario por ley? No. Lo que pasa, de hecho, en el modelo, a propósito de este último comentario, en el modelo no se incorpora de ninguna manera las multas porque eso son cosas y casos eventuales. Lo que ahí se hace en el modelo en Chile se plantea en una lógica de una empresa teórica y que es la más eficiente de todas. Y esa es la que se modela para zonas distintas del país. Y con esa tú le colocas a las empresas reales a competir con esa empresa teórica. Eso es aproximadamente cómo funciona el modelo. Y en esa empresa teórica habrá que hacer bien las inversiones, habrá que cambiar la infraestructura, habrá que tener costos operativos lo más eficiente posible, pero las multas no caben allí. O sea, si es que esa empresa teórica, por ejemplo, en el modelo, computacional, utilizando los mismos parámetros que se supone funcionan para las empresas reales, esa empresa teórica tuviera una posibilidad de bajar los costos extraordinariamente, ¿debiera reflejarse eso también en las empresas reales? Así es, de hecho, conceptualmente, yo establezco esta empresa modelo sobre la cual en consecuencia coloco tarifas. Si la empresa real no logra acercarse a ese funcionamiento y por lo tanto las tarifas que pudiera cobrar son más caras, no lo podrá hacer porque establecen, como digo, la empresa modelo las tarifas máximas. Lo que pasa es que a propósito de los cambios en este modelo, una de las cosas que también países han hecho es que en vez de hacer una empresa modelo, finalmente se están acercando cada vez más a empresas específicas, porque es muy distinto distribuir electricidad en la región metropolitana con una densidad y economías de escala que conocemos, versus en una zona rural en el sur o norte del país donde las instalaciones están más alejadas una de otra, hay menos economías de escala y por lo tanto es distinta la manera necesariamente de modelar esa realidad en uno y otro caso. Por último te quiero preguntar, Andrés, estamos conversando con el ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo. ¿Cuál es la razón para que todavía tenga tanta preponderancia y que continúen siendo, incluso todavía solicitándose permisos para que existan básicamente las termoeléctricas o las energías derivadas o fundamentadas en el carbón? Bueno, esa es una historia larga, pero para hacerla súper en breve, 3 o 4 tips importantes. Primero, Chile siempre fue renovable, históricamente. Chile era muy de la hidroelectricidad. Chile cambió cuando nos conectamos con Argentina durante 10 años, entre el 97 y el 2007, y trajimos gas
barato, competitivo, y por lo tanto nuestra matriz cambió de manera importante durante esa década. Cuando Argentina cierra la llave hacia el 2007-2008, Chile tiene que salir urgente a producir electricidad y por lo tanto la matriz se ensucia mucho porque se incorporan todo lo que había, todas las máquinas carboneras de diésel, y por lo tanto efectivamente se hace sucia y cara esa matriz. Por eso que hacia el año 2014, 2013, uno de los principales problemas en Chile era la energía, y había que hacer algo de manera fundamental, que fue una de las prioridades en la gestión del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero eso, como digo, cambió. La tecnología hoy día de energía renovable ha ido a la baja, y por lo tanto, si uno se imagina el futuro, todos los estudios, Fernando, dicen que hacia el año 2035, en el caso de Chile, el 70% o más de toda la generación eléctrica ya va a ser en base a renovables. Y por lo tanto, hacia el 2040, 2050, probablemente ya vamos a ser 100% renovables. De hecho, este acuerdo de descarbonización y de cierre de todas las plantas al 2040, 8 de las cuales se cierran ahora hasta el año 24, probablemente se va a adelantar, probablemente va a ser más rápido, y por lo tanto, esa realidad que hoy día implica más de la mitad todavía de generación eléctrica con combustibles fósiles, sin duda como consecuencia de este contexto también va a ir cambiando en el tiempo, y Chile tiene una tremenda vocación, porque tenemos una gran radiación no solo en el norte, tenemos viento, tenemos geotermia, tenemos todas las fuentes de generación de energía renovable, a diferencia de países que tienen una, pero no todas, hay diversidad como en el caso nuestro. Y por último, hemos hecho un cambio de manera muy sostenible, porque toda esta transición energética lo hemos hecho sin subsidios. Y por lo tanto han sido las señales económicas las que han permitido las inversiones, lo que uno también, en vista de lo que ha pasado en otros países, que cuando el subsidio se va, se producen problemas, en este caso puede estar más tranquilo y seguro que va a ser más sostenible en el tiempo. Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Gracias por la invitación, buenos días. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. El inicio de una